Ahora vamos a hablar de los ácidos monocarboxílicos. Los ácidos monocarboxílicos son compuestos orgánicos ternarios que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula molecular es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno 2. En cuanto al grupo funcional, es el grupo funcional carboxilo. Carboxilo viene de dos raíces, carbo de carbonilo y silo porque también tiene un hidroxilo. El grupo funcional es el átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, con lo cual se forma el grupo carbonilo. Pero además ese carbono está unido a un grupo hidroxilo. De allí el nombre de grupo funcional carboxilo, cuyo modelo sería este. Tenemos el carbono, el doble enlace con un átomo de oxígeno y por otro lado el radical hidroxilo. En este extremo, para completar la tetravalencia del átomo de carbono, puede ir unido, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, en cuyo caso se nos forma este que es el ácido más pequeño que existe, que correspondería, como vemos, a esta fórmula. Si ese átomo de hidrógeno se reemplaza por ejemplo, un grupo metilo, tenemos un grupo metilo unido al grupo carboxilo, que sería lo que corresponde a este ácido. Carbono, 2 oxígenos, hidrógeno, generalmente se lo representa de esta manera, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Bien, sería entonces este ácido. Se puede reemplazar ese grupo metilo por un grupo etilo, por un grupo propilo, isopropilo, etcétera. Es decir, que en forma general, si esto me representa un radical de la cantidad que sea de átomos de carbono, la fórmula general me quedaría radical, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Por lo tanto, la fórmula general es radical, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a hablar un poquito de la formulación y nomenclatura, y para ganar tiempo y no hacer tan largo el video, ya he dejado las fórmulas químicas en la pizarra. Entonces, el sistema oficial de nomenclatura regido por la IUPAC consiste en cambiar el nombre del alcano que corresponde al número de átomos de carbono, le cambia la terminación O del alcano por la terminación oico, que es la característica de los ácidos monocarboxílicos. La terminación oico. De manera tal que en este caso, por ejemplo, proviene del alcano de un átomo de carbono, es decir, del metano. Cambiamos O por oico y este se llamaría metanoico. La terminación oico ya me está indicando que es un ácido, por lo tanto, no es necesario aclarar ácido metanoico, porque sería redundante, si bien algunos autores lo nombran como ácido metanoico. El de 2 átomos de carbono proviene del etano. Entonces cambiamos O por oico, me va a quedar etanoico. El de 3 viene del propano, propanoico. El de 4 viene del butano, butanoico. Acá ya tenemos un ramificado que es isómero del butanoico, isómero de cadena. Acá no se puede dar la isomería de posición, ya que el grupo carboxilo siempre queda en carbono primario, en carbono 1. En este caso, que tenemos una ramificación, ¿qué tenemos?
Este es el carbono 1. En carbono 2 tenemos un radical metilo y la cadena principal, la más larga, es de 3 átomos de carbono. Por lo tanto, este se va a llamar 2-metil propanoico. A partir de acá, yo estoy escribiendo de esta manera, donde el 3 me afecta a todo el paréntesis, es decir, me está diciendo que tengo repetidos 3 veces el grupo carbono-hidrógeno 2. Si nosotros observamos, esta familia de compuestos también presenta una diferencia, una serie homóloga, es decir, que la diferencia con el anterior y con el que le sigue es de 1 átomo de carbono y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, como es esta la parte que se repite, acá podríamos haber escrito carbono, hidrógeno 2, entre paréntesis 2, y nos evitamos de escribir este. En este caso, esto estaría una vez más, y por eso lo abreviamos de esta manera. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3, 4 y 1, 5. Por lo tanto, proviene del propano. Si cambiamos O por oico, de 5 es del pentano. Si cambiamos O por oico, vamos a tener pentanoico. En este caso, ¿cuántos carbonos en total tengo? 4, 5 y 1, 6. Proviene del hexano, por lo tanto, este es el hexanoico. Este tiene 8, por lo tanto, es el octanoico. Este tiene 8 y 2, 10. Sería el decanoico. Este tiene 10 y 2, 12. Provendría del dodecano. Por lo tanto, este es el dodecanoico. En este caso tiene 14 átomos de carbono. Por lo tanto, es el tetradecanoico. Acá tenemos 16 en total, por lo tanto sería el hexadecanoico. Y acá tenemos 18, por lo tanto proviene del octadecano, entonces este sería el octadecanoico. De los productos de sustitución vamos a hablar al último. Primero vamos a dar todos los sistemas de nomenclatura de estos compuestos. Eso sería en cuanto a la nomenclatura oficial o nomenclatura IUPAC. Generalmente los ácidos son nombrados por nombres comunes, y los nombres comunes son, como muchos de ellos son compuestos que se conocen desde la antigüedad, donde todavía no estaba sistematizado el sistema de nomenclatura, entonces se los nombraba según el lugar de origen. Por ejemplo, al de 1 átomo de carbono se lo llama ácido fórmico. Fórmico, que proviene de formica, que es hormiga, porque se encuentra en las secreciones, en las tenazas de las hormigas, y son las que producen ronchas cuando sufrimos picaduras de hormigas. El etanoico es el ácido que se encuentra en el vinagre, es quien le da la acidez, el sabor y el aroma a los vinagres. Por lo tanto, se lo denomina ácido acético, que proviene de aceto, que significa justamente vinagre. El propanoico se lo llama ácido propiónico. El butanoico se lo llama ácido butírico. El ácido butírico proviene el nombre de manteca,
y se debe a que es que le da aroma y sabor a la manteca y a algunos quesos. En algunos casos se produce en exceso de cantidad y es lo que le da el aroma a manteca rancia o a grasa rancia. Bien, este sería proveniente del ácido de 4 átomos de carbono, pero presenta dos metilos terminales. Por lo tanto, el nombre que recibe es el de ácido butírico, porque es de 4 átomos de carbono también, pero es isobutírico, ya que tiene esos dos metilos terminales. Entonces este es ácido isobutírico. A partir del pentanoico comienzan a recibir otros nombres. Por ejemplo, el pentanoico es el ácido valérico. Es más conocido, o sea, su nombre común es ácido valérico. El hexanoico es conocido como ácido caprílico. El octanoico es el ácido caproico. El dodecanoico es el ácido cáprico. Luego viene el dodecanoico. El dodecanoico es el ácido láurico. Que se encuentra presente en el laurel. Luego tenemos el de 14 átomos de carbono, que se llama ácido mirístico. El hexadecanoico se llama ácido palmítico. El de 18, que es el último que vamos a ver por ahora, es el ácido esteárico. Bien, lo importante de todo esto es que a partir, y de acá viene otro nombre que reciben los ácidos monocarboxílicos. A partir del de 8 átomos de carbono, del cáprico, en algunos casos, pero muy rara vez el de 6, se encuentra presente en las grasas. De manera tal que en la antigüedad, de 8 átomos de carbono en adelante, se lo obtenía por hidrólisis de las grasas. Por este motivo es que, como todos responden a la misma fórmula general, se decidió, como provenían de los ácidos grasos, se los conoce históricamente como ácidos grasos. Y como ácidos grasos se incluye a todos, siendo que, por ejemplo, el ácido fórmico, el ácido acético, nunca se encuentran presentes en una grasa. Bien, pero por una cuestión histórica se los sigue considerando como ácidos grasos, aun cuando ellos no participen de la composición química de los ácidos grasos. Y otro sistema de nomenclatura es el sistema de nomenclatura derivada. ¿Que en qué consiste? Consiste en nombrar las ramificaciones unidas a la estructura base que toman, que es la del ácido etanoico o acético. Entonces, si consideramos que estos dos átomos de carbono corresponden al ácido acético, problemas con la fibra, entonces vemos que
como que al ácido acético tiene unido un grupo metilo. Entonces a este también se lo puedo llamar ácido metilacético. Esa sería la nomenclatura derivada. En este caso, si consideramos los dos átomos de carbono del ácido acético, tenemos un grupo etilo unido a ese acético. Entonces este sería el ácido etil acético. En este caso, los dos átomos de carbono estarían acá y ahí tengo unidos dos grupos metilo. Por lo tanto, este sería ácido dimetilacético. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que hablábamos de los productos de sustitución. Como vemos, acá tenemos el ácido butírico, pero dos átomos de hidrógeno de la cadena lateral, no del grupo funcional, han sido reemplazados por bromo. Entonces, por IUPAC, la numeración de los carbonos es carbono 1, el del grupo carboxilo. A continuación se sigue numerando la cadena. Este sería carbono 2, este sería el carbono 3 y este el 4. Como vemos, corresponde al ácido butanoico, que en carbono 2 y en carbono 3 se han sustituido dos átomos de hidrógeno por dos de bromo. Por lo tanto, este compuesto se llama 2,3-dibromo 2,3-dibromo butanoico. La terminación oico me está indicando que es un ácido. Podemos anteponerle la palabra ácido o no. Esto sería la nomenclatura por el sistema de IUPAC. Por la nomenclatura común, en vez de numerar la cadena con números, lo hace con las letras griegas, correspondiendo el alfa, el carbono alfa, es el que se encuentra, sería el carbono 2, es decir, es el que se encuentra unido al carbono del grupo carboxilo. O sea que este sería el carbono alfa. Este sería el carbono beta. Este sería en este caso el carbono gamma. Entonces, los átomos de bromo los tenemos unidos en carbono 2, que es el alfa, y en el 3, que es el beta. Entonces, por la nomenclatura común, se llamará alfa, beta, dibromo. Es de 4 átomos de carbono que decíamos que se llamaba butírico, por la nomenclatura común. Dibromo butírico. Y en este caso, sí, debemos aclarar que es un ácido. Este sería la nomenclatura común. Hablemos ahora de los métodos de preparación en el laboratorio o métodos de preparación industrial también. Entre los métodos de preparación tenemos los métodos generales para la obtención de cualquier alcohol. Vamos a elegir el reactivo, la materia prima, según el ácido que queremos obtener. Después tenemos métodos específicos que son para obtener un determinado ácido en particular. Vamos a ver el del ácido fórmico y ácido acético. Y también tenemos métodos a partir de las fuentes naturales en las que se encuentran estos ácidos. Entonces, dentro de los métodos generales, vamos a hablar de los procesos de oxidación. Nosotros sabemos que los alcoholes primarios, por oxidación, se transforman en aldehídos, y los aldehídos, si los continuamos oxidando, se transforman en ácidos del mismo número de átomos de carbono que el alcohol del que hemos partido.
Vale decir que si queremos obtener el ácido de 3 átomos de carbono, tendremos que partir de un alcohol primario de 3 átomos de carbono, es decir, del 1-propanol. En el caso de los alcoholes secundarios, por oxidación se nos oxidan acetonas, y las cetonas por oxidación se transforman en una mezcla de ácidos, porque recordemos que las cetonas necesitan condiciones más energéticas, ya que se deben romper enlaces. Por lo tanto, acá lo que vamos a obtener es una mezcla de ácidos de menor número de átomos de carbono. Luego podemos realizar otro proceso. El oxidante que se utilizaba podía ser el dicromato de potasio en medio ácido, disuelto en ácido sulfúrico, o también podíamos usar permanganato de potasio, que ese lo podemos usar en medio ácido o en medio alcalino. Otro método general de obtención es a partir de la hidrólisis de anhídridos. Si recordamos cuando vimos funciones químicas, habíamos visto que los anhídridos se formaban por la deshidratación entre dos moléculas de ácido, pero esa reacción, que es reversible, estaba más desplazada hacia la regeneración de los ácidos. Es decir, que por acción del agua sobre un anhídrido produce la ruptura y la obtención de los dos ácidos. Si los dos ácidos son iguales, es decir, si R y R' son iguales, son el mismo radical, se obtienen 2 moles de ese ácido. Ahora, si es un anhídrido mixto, es decir, que los radicales son diferentes, entonces obtendremos una mezcla de 2 ácidos. En cuanto a la hidrólisis de ésteres, esto lo vamos a ver bien junto con esta reacción cuando lleguemos al tema de lípidos. Pero, ¿qué vamos a decir? Que esta reacción se realiza en caliente y generalmente en medio alcalino. Es decir, hay que hervir el éster con el agua y se me va a formar el ácido y el alcohol. Puede usarse en medio alcalino o no. En caso de trabajar en medio alcalino, para acelerar la reacción, lo que vamos a obtener es la sal del ácido, debido a que el ácido va a reaccionar con la base y me va a formar la sal. Luego esa sal la vamos a atacar con ácido clorhídrico, es decir, supongamos que acá usamos hidróxido de sodio, lo que vamos a obtener es la sal de sodio del ácido, que cuando la ataquemos con ácido clorhídrico, el cloro se va a unir al sodio, me va a formar cloruro de sodio y el hidrógeno va a ocupar su lugar, es decir, se va a producir el ácido más cloruro de sodio. Hablemos ahora de los métodos específicos. Uno de los ácidos muy usados es el ácido fórmico. El ácido fórmico se lo puede obtener burbujeando monóxido de carbono en una solución caliente de hidróxido de sodio. Esto se realiza a elevada presión y lo que se obtiene es el formiato de sodio o metanoato de sodio, si lo queremos nombrar por el sistema oficial de nomenclatura. Lo mismo que acá, una vez obtenida la sal, el formiato de sodio, si lo atacamos con ácido clorhídrico, se nos va a formar cloruro de sodio y se va a liberar el ácido fórmico, o sea que sería la misma reacción de acá arriba, solamente que en vez del radical tendríamos el hidrógeno. El ácido acético se lo obtiene a partir de acetileno. El acetileno reacciona con el agua en presencia de sulfato mercúrico
y se me forma el enol. El enol, como sabemos, está en equilibrio tautomérico con el, en este caso, con el aldehído, en este caso, el etanal. Recordemos que esto es una tautomería y el equilibrio está desplazado, está más desplazado del enol hacia el etanal. Entonces, una vez obtenido el etanal, por oxidación con los oxidantes ya conocidos, obtenemos el ácido acético o etanoico. Luego tenemos métodos a partir de fuentes naturales. El ácido acético habíamos dicho que se encontraba presente en el vinagre y es el que le da la acidez, el sabor y el aroma a los vinagres. Se encuentra en el vinagre aproximadamente un 5% de ácido acético. Bien, lo vamos a simbolizar de esa manera. Mientras que también se lo puede obtener en el ácido piroleñoso, que se obtiene por la destilación seca de la madera. En realidad lo que se obtiene es una mezcla de compuestos que tiene aproximadamente un 6% de ácido acético. Bien, evidentemente no se obtienen a partir del vinagre, por destilación fraccionada del vinagre, el ácido acético, sino que debido a que tiene un alto punto de fusión. Pero lo que se hace es neutralizarlo, ya sea del ácido piroleñoso o a partir del vinagre, se lo neutraliza con hidróxido de calcio. De esta manera, el ácido acético en presencia de hidróxido de calcio, esto es una reacción ácido-base. Lo que se va a obtener acá es el acetato de calcio para lo cual se van a necesitar 2 moles de ácido acético y se obtiene el acetato de calcio. Luego, el acetato de calcio se lo destila con ácido sulfúrico, es decir, en el destilador se coloca el acetato de calcio, se le agrega ácido sulfúrico y ahí sí se lo puede destilar, obteniéndose sulfato de calcio más los 2 moles de ácido acético puro. Bien, el sulfato de calcio queda en el balón de destilación, mientras que quien se destila es justamente el ácido acético. Y otro método para obtenerlo a partir de las fuentes naturales es por hidrólisis de materia grasa. Cuando hablamos de materia grasa podemos estar hablando de grasas o de aceites. Por hidrólisis, que la hidrólisis generalmente se realiza en medio alcalino, se obtiene la glicerina y una mezcla de ácidos. Si la hidrólisis se realiza en medio alcalino, los ácidos, esa mezcla de ácidos van a reaccionar con el hidróxido y me van a formar una mezcla de sales, que son los jabones. Ahora, si la reacción es en medio alcalino, esas sales, luego por el ataque con ácido clorhídrico, se recuperan los ácidos. Esta mezcla de ácidos presente en las grasas, habíamos dicho que en las grasas, en la composición de las grasas, teníamos ácidos de entre 8 y 20 átomos de carbono aproximadamente. Bien,
Es decir, acá no vamos a obtener ni ácido acético ni ácido fórmico, sino del ácido de 8 átomos de carbono hasta el de 20. 8 a 20 átomos de carbono. Bien, dentro de esa mezcla de ácidos, en general las grasas tienen, varía un poco, pero aproximadamente un 41% de ácido esteárico, un 18% de ácido palmítico, un 33% de ácido oleico y un 8% de otros ácidos, siempre entre 8 y 20 átomos de carbono. El ácido oleico no lo hemos nombrado porque es un ácido no saturado. Hasta acá todos los que hemos visto son ácidos grasos saturados. Los no saturados, entre los cuales los más importantes están oleico, linoleico y linolénico, esos los vamos a ver bien en detalle cuando lleguemos justamente al tema de lípidos, es decir, de grasas y de aceites. Vamos a hablar ahora de las propiedades físicas y las propiedades químicas de los ácidos monocarboxílicos. Entre las propiedades físicas, debido a las estructuras de las moléculas, vemos que los átomos de oxígeno tienen pares de electrones no enlazados. Esos pares de electrones no enlazados hace que pueden formar entre ellos estructuras de este tipo, lo que se llama dímeros cíclicos, es decir, que se formen uniones puentes de hidrógeno entre el hidrógeno del hidroxilo con el oxígeno del carbonilo del otro ácido y el hidrógeno con el otro oxígeno, de manera que están muy atraídos. Esto, si nosotros vemos las moléculas, vemos que hay una atracción entre ese par de electrones y el hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno, pero también se forma un puente de hidrógeno entre este par de electrones libres del carbonilo del otro ácido con el hidrógeno del hidroxilo. Estos puentes de hidrógeno hace que las moléculas estén muy asociadas, entonces que se comporten como dímeros. De hecho, el peso molecular, por ejemplo, del ácido acético, si nosotros lo calculamos, es de 60. Bien, sin embargo, cuando se encuentra en solución, en estado gaseoso, en estado de vapor, su peso molecular es 120, justamente por esa asociación de dos moléculas. Este fenómeno, esta formación de dímeros, se llama dímeros porque son dos unidades del mismo compuesto, del mismo ácido. Estos dímeros, esta dimerización cíclica que se forman, pues forman como si fuera un ciclo, aumenta la presión de vapor, porque las moléculas, al estar muy atraídas, van a tener una presión de vapor alta, y esto aumenta también el punto de ebullición. Por ese motivo, los ácidos monocarboxílicos tienen mayores puntos de ebullición que los alcoholes. A su vez, también pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, entre esta molécula de ácido puede formar una unión puente de hidrógeno con este hidrógeno de una molécula de agua. Acá puede formar otro puente de hidrógeno con otra molécula de agua. En este par de electrones se puede formar otro. Por ese motivo es que tienen mucha afinidad con el agua, es decir, son muy solubles en agua. Estamos hablando del ácido fórmico, del ácido acético. Bien, cuando la cadena alquílica se va agrandando, va aumentando el número de átomos de carbono, la solubilidad va disminuyendo. O sea que podemos decir que son muy solubles en agua los primeros términos, pero la solubilidad va disminuyendo a medida que crece la cadena.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las propiedades químicas de estos ácidos. Y entre las propiedades químicas vamos a citar que tenemos varias posibilidades de reacciones. En un ácido carboxílico, si nosotros tenemos en forma general el ácido, vemos que tenemos un tipo de reuniones, de reacciones, donde va a reaccionar solamente el hidrógeno ionizable, que es el que se libera como protón y es el que les da el carácter de ácidos. Esto sería las reacciones de sustitución del hidrógeno ionizable. Pero también otro tipo de reacciones que se producen consisten en la sustitución del grupo hidroxilo sin tocar el resto de la molécula. Esto sería, por ejemplo, en la producción de ésteres, de amidas, cloruros de acilo o cloruros de ácido, que también se llaman. Después tenemos un tercer tipo de reacciones, que es el que involucra al grupo carbonilo, que como tiene un doble enlace, nosotros podemos pensar que se pueden producir reacciones de adición a ese doble enlace. Después tenemos otras reacciones donde se produce la descarboxilación, es decir, la eliminación del grupo carboxilo. Y luego tenemos otro tipo de reacciones que ya no involucran al grupo carboxilo, sino que se producen en la cadena lateral. Bien, que como generalmente las cadenas laterales son saturadas, el único tipo de reacción que se puede producir allí son sustituciones. Sustitución, por ejemplo, de un átomo de hidrógeno por alguna otra especie, como puede ser un halógeno. Entonces, vamos a empezar a detallar muy brevemente cada una de las reacciones que se pueden producir. El primer tipo, la sustitución del hidrógeno ionizable, sería, por ejemplo, la reacción con metales. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con metales de acuerdo a su potencial de reducción. Pueden actuar con metales que tienen un potencial de reducción bajo. Bien, no así, por ejemplo, con cobre hasta cierto punto y algunos de ellos, pero por ejemplo no pueden reaccionar con plata metálica, con platino, con oro, bien, porque tienen un potencial de reducción demasiado bajo. Entonces, por ejemplo, con quien puede reaccionar es con el zinc metálico. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del ácido acético y lo hacemos reaccionar con zinc metálico, la reacción que se va a producir, el zinc va a desplazar al hidrógeno. Entonces, se nos va a formar y se va a liberar hidrógeno gaseoso, para lo cual se tienen que liberar 2 protones. Bien, de esa manera me quedan 2 iones acetato, que son los que tenemos acá, un átomo de zinc y los 2 de hidrógeno que se van a desprender. Con el cobre, por ejemplo, el cobre se oxida y forma, pero sin liberación de hidrógeno, y nos forma en contacto con el aire un óxido de tipo básico. Bien, una sal con carácter básica, una sal básica de zinc, acetato básico de cobre. También se puede producir la reacción del ácido acético y de los ácidos en general con bases.
Cuando hablamos de bases, inmediatamente pensamos en los hidróxidos. Y sí, efectivamente reaccionan con los hidróxidos, pero reaccionan también con otras bases como son los óxidos metálicos, es decir, los óxidos básicos, y los carbonatos. Este tipo de reacciones, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, si consideramos un ácido en forma general y lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, esto es una reacción de neutralización típica ácido-base, con la diferencia que estamos con un ácido orgánico. Entonces se va a producir la formación de la molécula de agua y el sodio que se va a unir, quedándonos formada esta sal, más agua. Aparte de hidróxido de sodio, puede reaccionar también con hidróxido de amonio, en cuyo caso el ácido frente al hidróxido de amonio me va a dar una sal de amonio más agua también. Puede reaccionar, dijimos, con óxidos, que también son compuestos básicos, y vamos a ver la reacción con óxido mercúrico. Con óxido mercúrico, acá lo vamos a representar como para abreviarlo. Nosotros, este compuesto que hemos formado acá, que es el acetato de zinc, vemos que tenemos dos grupos, por lo tanto podemos representarlo de esta manera: 2 y 1 de zinc. Es lo que vamos a hacer acá. Nos va a quedar algo parecido, pero con el mercurio en el lugar del zinc. Bien, más agua. Eso sería la reacción. Bueno, tenemos dos radicales. Perfecto. Esta sería la reacción de un ácido con un óxido. Un óxido básico, obviamente. Y también tenemos la posibilidad de que reaccione con los carbonatos. Entonces, con un carbonato, como puede ser el carbonato de calcio. Carbonato de calcio es el sarro, y sabrán que muchas veces se hierve, por ejemplo, si en una pava hay mucho sarro, se la hierve con vinagre. Entonces la reacción que se produce es exactamente esto: el vinagre tiene el ácido acético, con el carbonato de calcio va a dar, en el caso del ácido acético, el acetato de calcio, y en este caso nos va a dar 2 y el calcio, más anhídrido carbónico más agua. Y esta sería, si fuera ácido acético, esto que se nos forma sería el acetato de calcio, que es soluble, a diferencia del carbonato de calcio, que es insoluble. Vamos a ver ahora reacciones de sustitución del hidroxilo. Esas serían las reacciones, estas que acabamos de ver, donde se produce la sustitución del hidrógeno acídico o hidrógeno ionizable. En las reacciones de sustitución del hidroxilo podemos tener la producción de ésteres. Si recordamos cómo se formaba un éster, por la deshidratación que se produce entre un ácido y un alcohol. Entonces vamos a suponer que tenemos el ácido acético y lo hacemos reaccionar con un alcohol cualquiera. Es más, podemos considerar el alcohol metílico. Bien,
¿Cuál es la reacción que se va a producir en este caso? El hidroxilo del ácido reacciona con el hidrógeno del alcohol y me forman la molécula de agua, con lo cual el carbono queda con un enlace libre y este oxígeno queda también con una valencia libre. Entonces, este carbono se une a este oxígeno. La valencia libre que nos quedó se une a este oxígeno, que a su vez está unido, en este caso, a un metilo. Acá que tenemos el ácido acético. Y acá tenemos el alcohol metílico. Por lo tanto, este compuesto que se me va a formar, más agua como su producto obviamente, es el acetato de metilo. Acetato de metilo. Esta reacción la vamos a ver nuevamente, es muy importante en la formación de ésteres. De hecho, este compuesto es un éster y esto corresponde a lo que es la reacción de esterificación de Fischer. Bien, acá como vemos es reemplazado el ion hidroxilo por este grupo. Bien, otra reacción de este tipo es la producción de amidas. Las amidas, si recordamos cuando vimos funciones químicas, se forman por la deshidratación entre un ácido y el amoníaco. Entonces, si consideramos, por ejemplo, o un ácido en forma general, lo vamos a plantear. Si suponemos que el amoníaco tuviera esa estructura, podemos plantear que acá la formación de la molécula de agua, ¿cómo se daría? Entre el hidroxilo del ácido y un hidrógeno del amoníaco. De esa forma se produce la molécula de agua y queda este carbono con un enlace libre y este nitrógeno con un enlace libre. Entonces se une este carbono al nitrógeno. Ese carbono dijimos que se une a este nitrógeno que está unido a su vez a dos hidrógenos. Esto es una amida. Y el subproducto que vamos a tener acá es agua. Generalmente en estas reacciones de deshidratación son catalizadas y generalmente por ácido sulfúrico, que actúa como catalizador y también como un fuerte deshidratante. Después tenemos el caso, por ejemplo, de las reacciones de cloruros de formación de cloruros de acilo o cloruros de ácido, para lo cual se hace reaccionar el ácido con tricloruro de fósforo, con lo cual uno de los átomos de fósforo va a reemplazar, va a sustituir al grupo hidroxilo, formándome este compuesto que es un cloruro de acilo. Bien, el ácido, cuando pierde el hidroxilo, el grupo que nos queda se llama acilo. Si es del ácido fórmico será el grupo formilo, si es del ácido acético será el grupo acetilo. Bien, más
ácido fosfórico, fosforoso, ácido fosforoso. Entonces, en forma general, va a ser un cloruro de acetilo. Depende del ácido, va a ser el nombre que contenga. Y para balancear esta reacción, porque son 3 los átomos de cloro, se me tendrán que formar 3 moléculas, 3 moles del cloruro de acilo, para lo cual voy a necesitar 3 moles del ácido. Bueno, a continuación vamos a ver las reacciones de adición al grupo carbonilo. Otra propiedad química interesante en los ácidos carboxílicos son las reacciones de adición al grupo carbonilo, de las cuales nosotros vamos a ver solamente la adición de hidrógeno. El reactivo es el hidruro doble de litio y aluminio, que es soluble en éter. Debe trabajarse no con el ácido, sino que primero al ácido lo debemos hacer reaccionar con una base y transformarlo en una sal del ácido, debido a que si reacciona el hidruro de litio y aluminio con el ácido, se produce desprendimiento de hidrógeno, con lo cual no se logra la adición al doble enlace. La reacción se lleva a cabo mezclando ambos reactivos en éter, con lo cual se produce la adición de hidrógeno al doble enlace. Se adiciona la molécula de hidrógeno, un átomo a cada átomo de carbono, con lo cual se nos genera un alcóxido más el óxido doble de aluminio y litio. El alcóxido así obtenido por reacción con el agua se nos transforma en un alcohol. Bien, se produce el desplazamiento del sodio por un átomo de hidrógeno del agua, y el sodio se une al oxidrilo formando el hidróxido de sodio. La otra reacción es la de eliminación del grupo carboxilo, entre otras de las propiedades. La eliminación del grupo carboxilo se debe trabajar con la sal de plata del ácido, y la vamos a hacer reaccionar con bromo. Puede dar la reacción con bromo, y la misma reacción la puede producir también con yodo, para lo cual debe trabajarse en un medio tetracloruro de carbono absoluto. Se disuelven allí la sal de plata y el bromo o el yodo, con lo cual se va a obtener un halogenuro de alquilo ¿De qué manera? De los 2 átomos de bromo de la molécula, uno se une a la plata formando el bromuro de plata. Este grupo se elimina como anhídrido carbónico, que se desprende porque sabemos que es un gas, y el otro átomo de bromo se une al radical formándome el bromuro de alquilo o el yoduro de alquilo, en caso que hayamos hecho reaccionar en vez de bromo con yodo. Otra reacción de mucha importancia en los ácidos es la sustitución en el grupo alquilo, es decir, en la cadena lateral. Para esta sustitución se va a sustituir un hidrógeno, y siempre la reacción de halogenación se produce en carbono alfa. ¿Cuál era el carbono alfa? Recordemos que es el que está inmediatamente unido al carbono del grupo carboxilo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el ácido fórmico, que no tiene carbono alfa, no reaccionaría con los halógenos. Elegí el cloro porque me va a formar productos que son bastante usados en laboratorio.
Para que se produzca esta reacción, debe trabajarse, por ejemplo, con el cloro en el estado gaseoso, pero debe realizarse bajo la acción de la luz solar. Entonces, por acción de un fotón, se produce la sustitución de uno de los hidrógenos de la cadena de carbono alfa, del carbono alfa, y se me forma este compuesto. Si nosotros partimos del ácido acético, esto que obtenemos acá es el ácido monocloroacético. Se produce por una reacción de radicales libres. De los dos átomos de cloro se separan dos radicales cloro. Uno de ellos me saca como radical al átomo de hidrógeno de carbono alfa, y el otro átomo se une a ese carbono. El hidrógeno del carbono alfa con el cloro me va a formar el ácido clorhídrico, y el otro queda sustituyendo a ese átomo de hidrógeno. Si la reacción continúa, supongamos, ya tenemos el ácido monocloroacético y continuamos la reacción, vamos a obtener otros dos ácidos, el ácido dicloroacético y si continuamos halogenando la reacción, también se va a sustituir este átomo de hidrógeno, con lo cual vamos a tener el ácido tricloroacético. En realidad lo que se obtiene de esta reacción es una mezcla de ácido monocloroacético, dicloroacético y tricloroacético. Para esta reacción, además de la acción directa de la luz solar, necesitamos como catalizadores. Pueden ser yodo o puede ser tricloruro de fósforo. Con esto estaría concluido muy rápidamente, porque hay cualquier cantidad de reacciones de cada uno de estas propiedades. Habríamos terminado con las propiedades químicas. Para dejar más completo el tema, sería interesante que hablemos un poco de ácidos dicarboxílicos. Por lo menos las reacciones básicamente son las mismas, pero en estos compuestos, en estos ácidos, tenemos dos grupos carboxilo, y muchos de estos compuestos son muy importantes en las vías metabólicas del organismo, y también en muchos procesos de tipo fermentativos. Por lo tanto, para conocerlos un poco, vamos a hablar. Uno de ellos, de mucho uso en el laboratorio, es el ácido oxálico. Ácido oxálico es el nombre común. Como vemos, tiene dos átomos de carbono y son dos grupos carboxilo unidos entre sí. Entonces, a este se le llama etano dioico, donde el prefijo di que se ha intercalado ahí me está indicando que hay dos grupos carboxílicos. Otro de los ácidos dicarboxílicos de importancia son el ácido malónico. Ácido malónico. El ácido malónico tiene 3 átomos de carbono,
por lo tanto se llama propano dioico, donde nuevamente di me está indicando dos grupos funcionales carboxilo. El de 4 átomos de carbono es también de importancia y es el ácido succínico. Como también son una serie homóloga, podemos abreviarlo de esta manera. Entonces, este es el ácido succínico, que nombrado por IUPAC tiene 4 carbonos, sería el butano dioico. Y ya por último, dentro de los dicarboxílicos saturados, tenemos el ácido glutárico. Este es de 5 átomos de carbono. Entonces, ácido glutámico, como tiene 5 átomos de carbono, es el pentano dioico. Esto en cuanto a los ácidos sería dicarboxílicos. Al menos los de mayor importancia. Y ahora vamos a ver dos ácidos, ya para terminar este tema, que son no saturados. Son ácidos dicarboxílicos no saturados, que tienen propiedades bastante distintas uno del otro, a pesar de que son isómeros. Son isómeros geométricos, es decir, uno de ellos es el isómero cis, y el otro es el isómero trans. Bien, la nomenclatura IUPAC los denomina ácido, este es el isómero cis, buteno dioico, mientras que este es el trans buteno dioico. Los nombres comunes de estos ácidos son: al isómero cis se lo llama ácido maleico y al isómero trans se lo llama ácido fumárico. De esta manera habríamos terminado de ver en una forma muy escueta, muy resumida, todo lo que sería el capítulo correspondiente a ácidos carboxílicos. Ya vimos toda una primera parte con los monocarboxílicos y hemos reconocido los más importantes de los dicarboxílicos.